Señoras consejeras, tan querido Miguel Ángel, quisiera referirme a él no correspondiendo formalmente a sus palabras, sino para decir quizás lo que muchos no saben. A lo largo de esas décadas en que nos conocimos, precisamente uniendo a las Islas Canarias y a Cuba, una vez más, como partes indispensables de un archipiélago apartado por el Atlántico, por la fuerza misteriosa del tiempo y unido por la sangre y por la tradición de sus gentes. En ese tiempo conocí de cerca las virtudes y el espíritu de trabajo de Miguel Ángel, como también le llamamos nosotros, o Matrán, como le llaman otros, y que con gran generosidad y proverbialidad nos extendió la mano en años muy difíciles, tan difíciles que es imposible olvidar ese generoso entusiasmo de él y de Cristina, y de todos aquellos que nos unimos, primero, allá en las islas, luego, más tarde, en distintas latitudes del mundo, para continuar realizando la labor realmente notable y fuerte de soñar con un proyecto de desarrollo no preciosista, pero que sin prescindir de la belleza nos permitiese conjugar esos dos elementos que el alcalde ha expresado en su enunciado: unir la utilidad y la belleza. Y es que la belleza es indispensable, pero es parte también de lo útil. Quizás si uno de los adornos menos calificados de la pobreza sea que nos obliga a renunciar a la belleza. Y la belleza es también necesaria. La belleza es una relación extraña entre el amador y el ser amado, una relación que no conoce cánones ni una definición previa. Se trata de eso, de una relación íntima, intensa, que se crea con algo que se acerca a nosotros, nos conmueve, nos atrae. Por eso las ciudades, los lugares históricos en los que hemos trabajado, han sido para nosotros un hechizo. Quisimos salvarlas y ellas nos encerraron para siempre en sus barrotes. Hace unas horas volábamos hacia La Habana, desde La Habana. Largo viaje este, un largo y agotador viaje, pero que cumple uno de los más grandes logros de los tiempos modernos, la capacidad de la comunicación, que antes era tan difícil. Es verdad que los seres humanos se adecúan en cada etapa a los elementos del desarrollo de su tiempo, y lo que hasta ayer nos parecía lo normal, hoy nos parece excepcional o extraordinario. Una comunicación telefónica, las velas que el viento hincha de una nave para, tomando precisamente la ruta de las Canarias, llegar al Caribe. Es la ruta de Cristóbal Colón. Quisiera, en justicia, decir que llego a Sevilla unos minutos o unas horas después de haber conmemorado solemnemente en La Habana, y hoy, a esta hora, comenzarán los festejos en la ciudad de Puerto Príncipe de Camagüey del primer vuelo aéreo transatlántico entre Sevilla y Cuba. Desde el aeropuerto de La Tablada, a esta hora de La Habana, un poquito antes de las 5 de la madrugada, dos pilotos, Balberán y Collar, se preparaban para, en su nave Los Cuatro Vientos, de una hélice de madera, realizar por vez primera la proeza de volar desde Sevilla hasta una isla del Caribe, Cuba. Asombroso viaje si se tiene en cuenta que desde La Habana el padre Gutiérrez Lanza, memorable astrónomo del Colegio Jesuítico de Belén, les enviaba a Sevilla los partes meteorológicos del Atlántico, que entonces, sin satélites, era solamente una observación y una predicción que nos sorprende hoy por su exactitud. Cuando se despidieron con las primeras luces sobre el Guadalquivir, nadie daba mucho por ese viaje. Ellos corrían el riesgo real de perderse para siempre en el Atlántico. Sin embargo,
el día 11, a primera hora de la mañana, como nuevos colones, avistaron el oriente de Cuba, con una derrota que los había apartado un tanto de la dirección original de su vuelo. Siguiendo la línea férrea que va desde la provincia oriental hasta Camagüey, aterrizaron al mediodía en el aeropuerto de aquella ciudad, realizando el primer vuelo de esa naturaleza en el mundo. Unas horas después partían a La Habana. Eso será mañana. 75 años después, para muchos de los presentes, es un hecho perdido en el tiempo. Y al despedirme de la comitiva militar española del Ejército del Aire que llegó ayer a Cuba y escuchó mi conferencia, les decía: vuelvo ahora al punto de partida. Estaré mañana por la mañana en Sevilla. Alguna mano piadosa me acompañará a un punto cerca de la tablada, porque lo cierto es que 72 horas después ellos hicieron el vuelo fácil, el de La Habana, Ciudad México, pero se perdieron, nunca fueron encontrados. En los monumentos que hoy están en Camagüey y en La Habana se les festeja y se les recuerda. No es mera excusa para aproximar a La Habana a Sevilla. En esta ciudad está nuestra memoria, la memoria americana, en el Archivo de Indias. En la catedral mencionada por el alcalde está el monumento que Arturo Mélida diseñó para la Catedral de La Habana y que en 1898 vino a Sevilla conteniendo las supuestas cenizas de Cristóbal Colón. En esta ciudad, sobre lo alto de esa misma torre, está una giraldilla, que yo no sé por qué capricho o desconocimiento de género se le llama aquí giraldillo, cuando es una mujer y hermosa, como la de La Habana. Una giraldilla que unía en el tiempo a dos ciudades, porque por esta misma época salían las naves del puerto de La Habana con un solo destino, el Guadalquivir. Y una vez que se miraba la Torre del Oro y aparecía el perfil de Sevilla y de Tríana, todo estaba salvado. Pues bien, hemos vuelto a Sevilla ahora por la amable llamada del SICOP. Me alegra pensar que estoy aquí, como decía Lorca, perdido en La Habana o en Sevilla, donde deben encontrarnos a todos. Quizás si oliendo los naranjos de las calles, comiendo pescadillas y una copa en un bar, caminando ante los monumentos antiguos o acercándonos a la poesía infinita de los grandes artistas. Mi sueño y mi infancia fueron un patio de Sevilla y un huerto claro. Muchas gracias. Comienzo. La Habana. Habitualmente esta es la plaza, la antigua plaza de la Catedral de La Habana. Es una plaza muy hermosa y una de las 5 que forman el centro histórico. El centro histórico, que aparece como una bella plataforma, un arquitecto le llamó una península de roca coralina que se prolonga sobre un puerto cuya garganta angosta, estrecha, se abrió al mundo en 1817, cuando cesó el monopolio legal entre Sevilla y el puerto de La Habana. Ahí aparece la gran ciudad barroca, actualmente señalada en este mapa, en este plano o en esta foto de altura sombreada en naranja y con la huella clara del trazado de sus antiguas murallas. Fundada en 1519, se puede apreciar sobre la maqueta, si apagan la luz se verá mejor, se podrá apreciar sobre la maqueta la belleza de esa ciudad. Esta maqueta, en la Dirección de Arquitectura Patrimonial, nos acompaña el arquitecto María, que es directora de esa sala, de ese gabinete. Aparecen los hermosos espacios que están muy cerca del antiguo Palacio de los Capitanes Generales, casa de gobierno y lugar indispensable desde el cual se escribió en gran medida la historia de España y de Cuba en el siglo XIX. Y cerca de allí, como si en La Habana muchas ciudades españolas se reuniesen en una sola, el Templete, lugar de fundación bajo un árbol, recuerda que el obispo nacido en Arroyave, Juan Díaz de la Espada, decidió levantar este monumento en 1828, cuando ya
estaba a punto de consumarse la independencia de todos los territorios americanos, con la sola excepción de Cuba y Puerto Rico. Y ese templete y las escenas de repavimentación del centro histórico nos recuerdan que allá por el año 1981, y siguiendo antecedentes previos, después de 1959 y aún antes, obras de restauración fueron jalonando el territorio del centro histórico hasta convertirse en un proyecto unitario que concibió la restauración no solamente como un hecho puntual, recuerdo las palabras de Miguel Ángel, sino como un proyecto orgánico que incluyó lentamente, en la medida en que nuestras ideas fueron siendo claras sobre la única posibilidad o único camino, como un proyecto de desarrollo urbano a escala local con intensa participación comunitaria. Y vamos a ver en esas imágenes, lamentablemente la luz no nos permite ver con más precisión, vamos a observar el antiguo Palacio de los Oquendos, convertido más tarde en la primera misión norteamericana, y vamos a observar también escenas de excavación arqueológica y pavimentación en la segunda plaza, la Plaza de Armas. Como casi todas estas ciudades americanas, la planta del damero o el campamento romano se ve interrumpida o más bien orgánicamente conectada con un sistema de plazas. En torno a esas plazas y plazuelas vivimos, se hace nuestra vida. Dentro de los monumentos, como en el caso del templete, la existencia de pinturas o el legado patrimonial pintado o decorado nos va a ayudar a la comprensión de la historia de la ciudad en el tiempo. Quizás ninguno, como allá también en San Cristóbal de la Laguna, el Palacio de los Capitanes Generales, donde comenzamos hace exactamente 40 años, de los cuales en 1967 fue el punto de partida para las obras de restauración de este edificio, que se prolongaron durante 11 años hasta 1979. Desafío, espacio y escuela fue para mí y para mis colaboradores aquel lugar. El arquitecto Daniel Taboada, que se encuentra aquí también conmigo, recuerda la historia de estos eventos. El palacio, con la sobria belleza herreriana de su arquitectura, 1776-1791, nos recuerda la restitución española de La Habana, perdida unos años antes por el ataque y ocupación británica y recuperada más tarde por arduas gestiones diplomáticas. Arriba, el salón actual principal del palacio, transformado luego de Capitanía General en sede de la primera y segunda ocupación militar de Estados Unidos, después en Palacio Presidencial y más tarde en Ayuntamiento de La Habana. Consecuencias, un cambio total de esa imagen. Abajo vemos las obras de restauración de la sala en 1970. Y al pie de la escalinata del palacio, la huella de lo anterior, la parroquial mayor, demolida como consecuencia en primer término de la explosión del navío del Rey Invencible en el puerto de La Habana, que dañó muchos edificios. La parroquial era también cementerio. No fue extraño que al comenzar las excavaciones, al pie de la escalera, encontrásemos uno de los osarios más antiguos, donde descansan muchos de los ignotos fundadores de La Habana. Y alrededor de la plaza, los palacios de los nobles, entre ellos este de los condes de Santovenia. Observamos las obras de restauración, el pilotaje de las columnas a una profundidad de 12 metros, donde los arqueólogos hallaron los garapachos de tortugas, los anzuelos y arpones de los pescadores de la ciudad primitiva. Y muy recientemente, apenas hace un mes, el Castillo de la Fuerza, terminado en 1577, sede que fue, entre otras, de la Biblioteca Nacional y de la Comisión Nacional de Monumentos, se convierte en museo del castillo y de los tesoros rescatados del mar.
En el momento en que Cuba suscribe la Convención Internacional, hasta ese momento solo firmada por 18 naciones, faltarían 2 o 3 para que se ponga en vigor, que preserva para cada país los tesoros submarinos de las naves perdidas. El castillo es realmente hermoso, con sus bastiones y baluartes que anuncian una nueva arquitectura, el arte de renacimiento en la obra militar que traerían a América luego los Antonelli, Roda y otros que colmaron el teatro español del Caribe, desde San Juan de Ulúa, Chagres, En Nombre de Dios, Portobelo o La Habana. Alrededor del castillo, las excavaciones arqueológicas, que hoy son sistemáticas en toda la ciudad vieja, nos muestran la aparición del baluarte de Santa Bárbara a la entrada de la plaza de la catedral, con 9 piezas de artillería enterradas para siempre bajo el asfalto. Y la transformación sucesiva de edificios como este, de finales del 17, principios del 18, cuyas interesantes pinturas murales recuerdan los descubrimientos alentados por Carlos III como rey de Nápoles en Pompeya y Herculano, actualmente al lado el Gabinete de Arqueología. Gabinete de Arqueología, donde antes de partir dejamos empeñados a los jóvenes en la tarea de poner vida a los nuevos descubrimientos realizados en la zona de la Plaza Vieja. Aparecen perfectamente trazadas las rutas comerciales, la cerámica mayólica italiana, mexicana, española, y cómo van convirtiéndose en pieza de museo y en noticia estos objetos. Pero también aparecerán en las antiguas zonas de la Zanja Real, que es obra militar del siglo XVI, las pipas flamencas de los tercios que llegaban de los Países Bajos, la porcelana inglesa de China, la huella de la comunidad aborigen precedente y los primeros testimonios de una relación comercial entre Sevilla y La Habana. En esa necesaria recuperación, Canarias recuerda continuamente su presencia en nuestra historia. Es la arquitectura de la Orotava, también de la isla de La Palma, las balconaduras frágiles y hermosas que en ese momento permitían atisbar el puerto, y las torres que como pequeñas altanas se levantan, más de 30 identificadas en la parte vieja, como una pequeña Venecia junto al mar. Y desde luego la herencia buena y mala del olvido. Como decía el alcalde, es importante conocer el paso del pasado al futuro. Esta fue nuestra antigua universidad, fundada por Felipe V en 1728, demolida para levantar en 1957 un aparcamiento de automóviles, un supermercado y un helipuerto. Con esta espina nos quedamos. Vemos arriba las ruinas de lo que quedó, transformado en varios ministerios y organismos. Y vemos la solución que nos ha permitido devolver virtualmente, sin reproducir lo perdido, y recrear el colegio universitario, que es ahora una facultad única para la formación de los profesionales que se consagran al patrimonio cultural. De tal manera que se puede ir desde las escuelas taller que han surgido de acuerdo a la experiencia española del arquitecto Peridis, y hoy son 5 escuelas taller las que hay en el centro histórico, y llegar hasta la enseñanza superior en una línea directa. El aula magna, con el alfarje moderno de cedros de Cuba y las lámparas regaladas por Sir Norman Foster, y el aula magna que reproduce el ábside de la iglesia de Santo Domingo, y ya los primeros 60 alumnos del colegio universitario estudiando sus clases. El viejo pórtico, demolido sin compasión en 1957, y los santos protectores de la educación, Santo Domingo de Guzmán, San Pedro Mártir y Tomás de Aquino, aparecen sobre la plaza donde la fuente nos recuerda la peatonalidad de la ciudad histórica. Vemos aquí también el viejo palacio destruido casi totalmente, restaurado
recientemente convertido en un lindo hotel que lleva el lobo de los Cárdenas como símbolo de su antigua estirpe, los Cárdenas. Y ahora sucesivas escenas de destrucción y restauración, en medio de las cuales está metido el ciclón como fenómeno tropical. Ya en este momento tenemos al primero, con nombre de mujer, Berta, que está desfilando y ya sabemos, se dice que no tocará tierra, pero como es marcha errática, ya dejé preparado clavo y madera para empezar a defendernos de la probabilidad del ciclón. Ahí pueden ver antes y después, precisamente las ruinas de un ciclón, a mano derecha en planta baja, y arriba, cuando un pequeño grupo de hombres, éramos como una chusma, digo yo, que andaba por las calles predicando una causa en que pocos creían. Al lado, el palacio restaurado y habitado de los Sotolongo. Y sucesivamente, escenas de dos palacios de la familia Pedroso, restaurados, luciendo uno de ellos su balconadura y su gran ventana mirando al mar. La plaza de San Francisco, que perdió su bella cúpula en 1846, la plaza en su desarrollo, y lo más interesante, vean la última imagen, la plaza cuando estaba llena de automóviles y de camiones de todo tipo. Esto ha sido una lucha espantosa, debíamos ponerle un escudo, San Jorge y el dragón, luchando contra ellos como dragones, hasta finalmente lograr vencer esa imagen que hoy resultaría impensable y salvar el legado histórico. La Basílica de San Francisco, desamortizada por las leyes de Mendizábal y Narváez, la vemos ya restituida, luego de ser correo, hospicio, depósito, almacén, y convertida ahora en la más hermosa sala de conciertos del centro histórico. O la Lonja del Comercio, que cumplirá 100 años el próximo año, donde ahora está el Consulado de España y el más importante centro empresarial del centro histórico, y nuestra propia emisora de radio. Recuerdo que cuando se cayó la Giraldilla, el Giraldillo, tirado por un ciclón hace 11 años, le pedí rápidamente al presidente de la Junta, con una carta que recuerdo fuerte y emotiva, que nuestro Giraldillo, uno de ellos, había sido tirado y estaba deshecho al pie de la plaza, y que le pedía a Sevilla que me ayudase a levantarlo. Claro, como tienen que ser las cosas, cuando ya ellos llegaron, nosotros estábamos levantándolo, porque hay un viejo lema que hay que seguir al pie de la letra. La ayuda fue pronta, pero la voluntad lo fue mayor. La muerte menos temida da más vida. Y aquí vemos el monumento a Madre Teresa de Calcuta, en el lugar donde se detuvo antes de continuar su derrotero al monasterio de Regla. La Virgen de Regla, patrona de Cádiz, es también de Chipiona, es también patrona del puerto de La Habana. O la catedral, donde se queda conservada la memoria de una relación que se convirtió de material en espiritual. Hoy es la catedral